Bien, lo primero que vamos a hacer es duplicar una capa, ¿vale? Duplicar la fotografía, vamos. Lo podremos hacer con control J, pero yo lo he hecho de manera automática para que lo veáis. Lo siguiente será seleccionar el pincel de selección rápida, ¿vale? Que tenéis a la izquierda, para ir seleccionando las distintas partes de la fotografía que se encuentran a diferentes profundidades, ¿no? A distintos niveles de profundidad. Así que lo que primero voy a seleccionar van a ser estas rocas que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la imagen en un primer término, ¿vale? Para ello me valgo de las opciones de pincel que tenéis arriba del todo, que me permiten sumar o restar parte de la imagen en función de lo que yo quiera hacer, ¿no? De añadir o quitar selección. Veis que yo tengo seleccionada la roca de la izquierda y de la derecha, voy perfeccionando rápidamente, voy sumando, voy restando en función de lo que necesite, ¿de acuerdo? Y no vamos a eliminar la parte que no nos interesa, sino que lo que crearemos será una máscara de capa, ¿de acuerdo? Con esa selección, de manera que me hará visible solo lo que yo tenga seleccionado y me ocultará el resto, sin que por ello se elimine de la foto, ¿vale? Porque era uno de los problemas que yo estaba teniendo. Si yo eliminara directamente, veis ahí, vamos a crear ahora una máscara de capa, ¿de acuerdo? En el momento en el que lo hago, veis que se me ha creado una máscara a la derecha con la selección que yo tenía, y así me ha quedado, ¿lo veis? De esta forma yo podré recuperar imagen que no podría recuperar si lo hubiera eliminado directamente. Y eliminarlo directamente sería un error muy grave, al cual me ha pasado ya un par de veces, y por eso he tenido que tirar de la máscara de capa. ¿Por qué? Porque si yo elimino y no prolongo un poco esta superficie, no prolongo un poco, o sea, no me invento parte de la imagen, en el momento en el que yo gire y yo me acerque para el resultado final que vamos a obtener, se produciría un desaforo, ¿vale? Ahora nos posicionamos en la máscara de la capa, ¿de acuerdo? Con la máscara de la capa, al yo pintar en blanco sobre los bordes, ¿vale? Voy a ir recuperando, como veis, parte de lo que ya había eliminado, parte de lo que ahora mismo se encuentra oculto. ¿Veis? Yo puedo pintar sobre la máscara de capa con negro, eliminaría imagen, o ocultaría, mejor dicho, pintando con blanco revelaría. Ahora estoy pintando con negro, como veis no sucede nada porque se estaría ocultando, ¿vale? Negro sobre negro no va a revelar imagen. Seleccionando el blanco, como veis, fijaos bien que estoy posicionado sobre la máscara, no sobre la capa en sí, ¿vale? A la derecha. Empiezo a expandir los bordes. La idea en este caso, en un primer término, aquí no voy a tener que prolongar la imagen, porque es lo que vamos a ver primero. Lo que estoy haciendo es difuminar un poco los bordes, ¿vale? Para que no se vea tan contrastado y no se vean esas líneas negras. ¿Veis? Le estoy dando rápidamente de cierta difusión con un pincel. Ahora lo que estoy haciendo es pintar con un pincel blanco con bastante tamaño y al cual le he dado suavidad, ¿vale? Para que los bordes no sean muy definidos. Vamos a duplicar de nuevo el fondo y ahora vamos a ir al segundo término. Vamos a coger ese montículo de tierra del centro que se encuentra entre los soldados y estas rocas, ¿vale? Así que volvemos a seleccionar el pincel de selección, elegimos un tamaño y procedemos a seleccionar el área que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Que sería esa parte. Me estoy seleccionando parte que no quiero, así que voy a restar. ¿Vale? Voy a repetir este proceso por tantas profundidades no quiera yo establecer en la imagen. Voy a reducir el tamaño del pincel para hacer un trabajo más específico y por aquí voy añadiendo esa parte de la superficie que necesito.
Ahí me he comido parte que no quería, así que ahora tendré que restar. ¿Vale? Ahí, vuelvo a recuperarlo. Tampoco dispongo ahora mismo de una tableta gráfica para hacer esto, que haría el trabajo un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, y vamos a ir un poco deprisa. Hacemos de nuevo otra máscara de capa y como veis se selecciona ese área que es el que yo quiero. De nuevo vamos a difuminar los bordes un poco, ¿vale? Seleccionamos la herramienta de pincel, le damos un tamaño adecuado, con una suavidad y vamos pintando en blanco dentro de la máscara de capa, ¿de acuerdo? Para recuperar un poco esos bordes, como veis se van sombreando. ¿Vale? Como veis aquí no tiene que quedar perfecto ahora mismo. Nosotros después tendremos que expandir esta imagen por debajo, ya digo porque en el momento en el que nosotros reproduzcamos el movimiento que queremos para crear tridimensionalidad, se produciría un desaforo, ¿de acuerdo? Es decir, se verían los recortes de la imagen en el momento en el que se produzca un giro, un acercamiento con la cámara, que incluiremos después en After Effects. Hemos duplicado de nuevo la capa. ¿De acuerdo? Activamos la visión y vamos a ir ahora a seleccionar los soldados, ¿vale? Que sería el tercer nivel de profundidad. Igual, pincel de selección rápida. Vamos a ir seleccionando la trinchera también, ya que estamos muy próximos a ellos. Aquí la ametralladora nos va a complicar un poco la vida, pero bueno, aumentaremos el tamaño de la imagen, reduciremos el tamaño del pincel e iremos ahí un poco perfeccionando o apurando la selección. Vale, la cantimplora, que no se nos olvide, la mochila, esta parte de trinchera. Vamos seleccionando las partes según nos convenga. Ahora voy restando ahí para que quede un poco mejor esa roca. ¿Vale? Como veis, con un pincel más pequeño puedo cambiar el tamaño del pincel de selección. Igualmente voy a ir ahí metiéndome en la ametralladora de manera un poco más precisa. Ahí me he confundido. Lo que tengo que hacer es restar. ¿De acuerdo? Y este proceso lo vamos a repetir hasta al final, hasta que quede todo lo más perfecto posible, ¿de acuerdo? Y lo vamos a repetir con la última capa del fondo también, que seleccionaremos, ¿de acuerdo? El fondo de la ciudad. Y así tendremos nuestra imagen descompuesta en diferentes capas, en distintos niveles de profundidad, ¿de acuerdo?
vamos a proceder a seleccionar el fondo también, ¿de acuerdo? Como hemos hecho hasta ahora. Pincel, herramienta de selección rápida, ¿vale? Y nos llevamos con él todo el fondo. Con mucho cuidado tenemos que hacer que todas nuestras selecciones coincidan, ¿vale? No podemos dejar ninguna parte sin seleccionar porque entonces tendríamos un hueco. Crearemos nuestra máscara de capa también, ¿de acuerdo? Y perfeccionaremos los bordes, los difuminaremos un poco. Como vemos, el resultado de combinar todas nuestras capas individualmente al final nos permite ver la composición en su totalidad, ¿no? Que da como resultado como si la imagen no hubiera sido descompuesta en partes. Lo próximo que vamos a hacer va a ser el prolongar esas partes, ¿de acuerdo? Nos inventaremos información de la imagen que no existe previamente con la herramienta de tampón de clonar. Evidentemente esto no lo haremos con la primera capa, porque la primera capa es la que nos tapa el resto, ¿vale? Y esa va a estar superpuesta a las demás, pero sí ya con la segunda. Tenemos que ver qué parte de esta tierra, ¿no? Qué parte de la segunda capa es la que tapa la primera. Y esa será la que deberemos de prolongar para que no se produzca el desaforo que dijimos a continuación, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el segundo plano, el segundo término, ¿vale? La capa que se corresponde. Empezamos a pintar en blanco los bordes que queremos recuperar, ¿vale? Los bordes que nos vamos a tener que inventar. Como veis ahí realmente estamos descubriendo las rocas que se veían antes. Por tanto, vamos a revelar, pero vamos a tener que clonar también. Vamos a tener que clonar para que la prolongación de esa imagen no se haga con lo que ya estaba ahí antes, que eran esas rocas, sino inventarnos como que ese terreno existe más allá de la fotografía, ¿de acuerdo? De lo que nosotros podemos ver. Ahora mismo revelamos los bordes, lo que se están revelando son las rocas, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy haciendo es simplemente pintar con blanco en los bordes de esta máscara, ¿de acuerdo? Como veis se empiezan a apreciar ya cada vez mejor las rocas. Me posiciono en la capa y ahora voy usando el botón de tampón de clonar, ¿de acuerdo?
tampón de clonar, le doy una dureza, le doy un tamaño, con Alt me aparece esa diana, ¿de acuerdo? Que es la que, con la que yo selecciono qué parte es la que quiero clonar, y después voy pintando, ¿vale? Para repetir, ¿veis? El tipo de superficie. De esa manera parece que el terreno se va expandiendo. ¿Veis? Y vamos clonando de manera que ocultamos las rocas que estaban debajo y más o menos con mejor o peor suerte vamos reproduciendo, ¿de acuerdo? El contenido de esa misma capa. ¿Veis? Al posicionarla, bueno, se nota ahí algún detalle en la parte inferior por haberlo hecho deprisa, pero bueno, es cuestión de tomarse el tiempo necesario, ¿vale? Vamos a ver, la siguiente capa, la de los soldados, ¿por dónde desafora? Por abajo, ¿no? Es la parte que tendremos que reconstruir. Entonces, por eso nos posicionamos, en la máscara de capa, y con el pincel blanco vamos a ir recuperando la información del inferior de esa imagen. ¿De acuerdo? Igualmente, nosotros no queremos ver las rocas, ese término que habíamos dejado nosotros antes, sino que tendremos que inventarnos como los soldados, ¿no? Y prolongar la trinchera. La trinchera será más fácil, evidentemente, el cuerpo de los soldados será un poquito más entretenido. Con Alt selecciono qué parte es la que quiero reproducir y voy pintando, ¿veis? Se va recreando. Voy a ir haciéndolo así, de esta manera ahora un poco más precisa, voy a ir seleccionando la imagen un poco más arriba y voy a ir trayéndomela hacia abajo. Como veis, en este caso el resultado es bastante convincente. Ahora nos pondremos con la mochila, con el soldado. Y así hasta terminar esta capa, ¿de acuerdo? Ya podemos dar esta clonación por concluida y vamos a hacer lo mismo con la última capa, la del fondo, ¿de acuerdo? Como veis, pues nuevamente con el tampón de clonar vamos a ir intentando hacer la calzada de la avenida mucho más amplia, ¿vale? Evidentemente, cuando nosotros activemos todas las capas, el resultado en conjunto tiene que ser el de la imagen original, tiene que ser creíble, ¿de acuerdo? Cuando terminemos, exportaremos este proyecto de Photoshop, ¿de acuerdo? Lo guardaremos como proyecto de Photoshop sin exportar las imágenes, porque vamos a trabajar en After Effects con las capas individualmente, ¿de acuerdo?, de este proyecto.
Estamos ya en After Effects, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es darle a archivo, abrir, ¿de acuerdo? Y buscaremos el proyecto de Photoshop de los soldados que habíamos estado trabajando, ¿vale? Cuando le demos a importar nos preguntará si dejamos que las capas sean editables. Le daremos a que sí, ¿de acuerdo? Y veremos aquí que tenemos una composición con el nombre. Pulsamos sobre la composición y nos aparecen ahora todas las capas de Photoshop individualmente. Conforme las vamos ocultando veis que tenemos el mismo contenido en Photoshop, ¿vale? Las vamos a ir nombrando para trabajar bien lo que es el primer plano, el primer término, el segundo término, esa parte de terreno, ¿de acuerdo? Los soldados y el fondo de la ciudad, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pulsar en ese cubo que tenéis a la derecha de cada nombre, ¿de acuerdo? Que es un activador, ¿vale? Que le dirá al programa que esos elementos van a ser ahora elementos en 3D. Como veis, cambia la imagen, ¿vale? ¿Por qué se ve una línea? Porque lo que tenemos es como un punto de vista cenital de nuestro entorno en 3D, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahora tenemos, al modificar la posición, tenemos 3 valores, el correspondiente al eje X, al eje Y y al eje Z, y nosotros lo que vamos a hacer es posicionar todas estas capas a distancias distintas, ¿de acuerdo? ¿Veis? Me traigo la capa de las rocas a un primer plano, pero ahora tengo que cambiar la escala para ajustarla, ¿vale? La acerco a la imagen, pero la tengo que hacer más pequeña para coincidir, para hacerla coincidir. Y voy a hacer lo mismo con cada capa. Ahora me voy a ir al segundo plano, a ese montículo de tierra, me lo traigo al frente, ¿de acuerdo? Con la P puedo sacar la posición y con la S puedo sacar la escala para transformar solamente esos valores, y ahora lo vuelvo a hacer más pequeño para que coincida y parezca que no se ha desplazado. ¿Veis? Compruebo con el fondo es mi capa con todos los elementos y no se aprecia ninguna modificación, por tanto está bien. Los soldados igualmente nos los vamos a traer, nos los vamos a acercar y vamos a cambiar la escala. Como veis nos queda una especie de acordeón ahí en la gráfica, ¿no? Cuanto más cerca, más pequeñita es la capa. Y por último el fondo, que lo vamos a dejar, el fondo de la ciudad, que lo vamos a dejar igual. Lo próximo será crear una cámara. Le vamos a decir que nuestra focal tenga 35 milímetros. Aceptar. Y lo único que vamos a hacer ya es animar esta cámara, dándole una posición inicial y una posición final, pues a los 3 segundos aproximadamente, ¿de acuerdo? Me sitúo en el segundo 3, le he dado un keyframe con los valores iniciales de esa cámara, como veis, y ahora lo voy a modificar. Me la voy a llevar para la derecha. Como veis ahí, veis el desaforo que se produce. Si nosotros no hubiéramos extendido con el tampón de clonar el contenido de esas capas, evidentemente quedarían huecos, quedarían vacíos. Puedo modificar los vectores de Bézier, ¿de acuerdo?, de la posición, para que el movimiento de la cámara no sea recto, sino que se produzca mediante una curva, como veis ahí, ¿de acuerdo? Ahora ajustaré un poco si no me gusta el resultado, y como veis se produce un falso efecto ahí de tridimensionalidad, en tanto que hemos descompuesto por niveles nuestra imagen, ¿de acuerdo? Vamos a ir ajustando hasta que nos guste el resultado. Y nada, ahí tenemos el resultado final, como queda, ¿de acuerdo? Un recurso muy chulo.
Por último, solo tendremos que exportar, añadiendo la cola de procesamiento, seleccionando el formato, preferiblemente en QuickTime, ¿vale? En las opciones de formato dejaremos animación. No cambiamos ningún otro codec, ahora mismo no tenemos nada de sonido, así que le damos a aceptar. Seleccionamos la ubicación y exportamos. Le damos a procesar. Ahí lo tenemos.